Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días y bienvenidos a este Facebook Live de eServices, en donde vamos a dialogar el día de hoy con un tema muy interesante acerca del dictamen pericial para comprobar los litros enajenados y el precio de enajenación de los hidrocarburos. Esto establecido en la resolución de la miscelánea fiscal del ejercicio 2026, y para eso pues es un honor tener con nosotros a la maestra Nubia Alicia Arista Recendis. Ella es especialista en materia contable fiscal del sector de los hidrocarburos y también es contadora certificada por parte del SAT para poder certificar esta materia. Bienvenida, Nubia. Hola, ¿qué tal, Alicia? Es un gusto siempre encontrarnos, platicar sobre estos temas tan interesantes siempre y tan apasionantes y tan llenos de retos a los que nos enfrentamos día a día. Y el tema del dictamen pericial o la explicación del dictamen pericial pues no deja de sonar interesante, retos, y pues a darle, porque al final es un tema que aparece no como novedad, pero sí de manera inicial en esta resolución miscelánea que comentas, y creo que a partir de ahí pues las autoridades lo empiezan a manejar como figura. Entonces quiere decir que van a empezar como que a utilizarlo, ¿no? Y hay que estar adelantados, como siempre, buscando la manera de prevenir, de hacer las cosas lo mejor posible y buscando cómo hacer un trabajo que para las autoridades minimice riesgos. Sí, es correcto, es una nueva figura, así lo ha establecido el SAT, y precisamente por ese motivo, pues para nuestra audiencia es muy importante entender a qué se refiere, ¿no? O sea, ¿qué es este dictamen pericial? Porque pues hay muchas dudas, quienes lo tienen que realizar, que poco a poco vamos a ir desarrollando el tema, pero por lo pronto me gustaría, Nubia, si nos explicas, por favor, qué es el dictamen pericial, y de una vez preguntarte esto cuándo entró en vigor. Sí, claro, mira, el dictamen pericial es una herramienta, es una herramienta por la cual el perito o la persona experta en la elaboración de estos trabajos va a permitir, o el resultado de su trabajo específicamente en temas de validación de volúmenes de controles volumétricos y de venta, sobre todo en el tema de la enajenación de los combustibles, va a permitir validar y soportar documentalmente las operaciones de la venta en cuanto al volumen, desvirtuando, porque realmente esa es la causa por la cual aparece por primera vez en la regla 2622, aparece por primera vez en el apartado de controles volumétricos, y su principal fin, o el principal fin por el cual aparece en la resolución, es el de desvirtuar cualquier presuntiva de utilidad que la autoridad determine en el curso de sus facultades de comprobación. Estamos muy familiarizados a lo mejor con otro tipo de dictamen pericial, sí, en otras materias legales, ¿no? Cuando estamos hablando a lo mejor en materia penal, cuando contratamos pues a alguien que dictamine cierta materia. Claro. Y bueno, esta figura, como tú bien comentabas, la conocemos apenas en esta resolución de la miscelánea fiscal de este ejercicio, y ahí es cuando decimos, oye, pues ¿a quién le va a aplicar? ¿Le aplicaría entonces a todos los sujetos obligados de controles volumétricos? No, de acuerdo a lo que establece la regla, solamente va a surgir este trabajo de dictamen, solamente va a surgir como un medio de respuesta y obviamente de defensa para desvirtuar las cantidades que a veces pueden ser exorbitantes. Es correcto, o sea, no es incorrecto decirlo, que a veces las autoridades pueden determinar en la presuntiva de utilidad de un contribuyente, y específicamente no solo de las estaciones de gasolina, sino de todos los integrantes que están en este proceso de hidrocarburos. Estamos hablando de los que almacenan, comercializan, enajenan. Entonces, esta herramienta se crea con el fin de darle a los contribuyentes un medio de defensa para que a la autoridad le desvirtúes las presuntivas de ingresos, las presuntivas de utilidad que la autoridad puede determinar al momento de estar haciendo su facultad. Entonces, en estricto sentido,
la figura como tal lo establece la resolución, es un medio de defensa. Sin embargo, este trabajo de peritaje contable, este trabajo de dictamen pericial, puede hacerse de una manera preventiva. No va a tener, digamos, que la figura que están solicitando las autoridades para desvirtuar, pero puede llevarse a cabo a través de una figura preventiva. Hace un ratito hablabas de los dictámenes que se llevaban a cabo o que se solicitaban peritos. En este caso, pues existe, por ejemplo, el dictamen para efectos fiscales que realizan los contadores públicos registrados, los cuales hacen para que de manera voluntaria y autocorrectiva puedan ellos validar que el contribuyente está cumpliendo con las obligaciones fiscales a través de un CPR. En este caso, el trabajo, no con las especificaciones que el SAT nos solicita, sino con trabajos de técnicas, de peritajes, de acuerdo a las bases establecidas para esa elaboración, se puede hacer un trabajo preventivo. Muy bien. Entonces, aquí para ir aterrizando el tema, esto le va a aplicar a todos los sujetos obligados para llevar controles volumétricos siempre y cuando pues tengan una invitación o tengan un procedimiento administrativo abierto por parte del SAT, en donde pues el SAT tenga identificado ciertas diferencias y bueno, pues este medio de defensa a favor del contribuyente va a servir para que un perito en la materia pueda esclarecer esas diferencias, ¿no? Es correcto. Ok. Pues me parece muy buena herramienta porque sabemos que aquí pues intervienen muchos factores, ¿no? Tecnológicos, humanos, porque el tema de control volumétrico sabemos que pues se ha ampliado mucho, ¿no? Se le ha subido mucho el volumen a los requerimientos, ¿no? Sí. Estamos hablando de requerimientos de seguridad, de funcionalidad, tanto de los equipos y de los programas informáticos para poder llevar todos estos controles volumétricos. Y en ese sentido, si yo no tengo ninguna inconsistencia, pero quisiera validar la información a través de este perito, ¿lo puedo hacer o tendría que esperarme hasta que el SAT me envíe una invitación? No, claro, es una herramienta y es un procedimiento del cual los contribuyentes sujetos pueden realizar o pueden solicitar la realización de este peritaje a efecto de que se minimicen los riesgos de que la autoridad pueda detectar algo. Es decir, no se trata de ponerse el guarache antes de espinarse, como lo diríamos coloquialmente, sino de estar seguros o de tener bases razonables de que nuestros volúmenes registrados en los controles volumétricos y nuestros volúmenes vendidos llevan una concordancia, ¿no? Hace un ratito, pues, o de inicio hablábamos de esa figura que está establecida en la resolución, y esa figura habla de dos integrantes o de dos jugadores en este partido, que es el tema del peritaje y de quien elabora el peritaje, y obviamente un tercero que tiene que ver con el tema de los software, con el tema del control volumétrico, ¿no? Y el mismo SAT en esa regla da todas las especificaciones. Pero bueno, si yo tengo a mi proveedor de sistemas de controles volumétricos que está cumpliendo con todos los certificados, dictámenes y todo lo que nos determina el anexo 21, pues en realidad se trata de robustecer la confianza que tengo en ese sistema de controles volumétricos, alineando toda la información que el sistema de controles volumétricos me da y haciendo que haga un match con lo que yo estoy, con la información que yo le estoy reportando al SAT en cuanto a mis ventas, ¿no? Más allá de que se trate solo de generar una contabilidad, que es lo que se hace de manera oportuna cada mes, se trata también de validar que tan solo en las ventas, porque a eso se refiere el dictamen, estén las cantidades de manera razonable, ¿no? Pues eso es muy importante porque sabemos que de repente el SAT puede identificar diferencias que el contribuyente pues no se enteró, claro, porque a lo mejor mandó un archivo encriptado, no concilió y se entera hasta que hay una restricción del sello o hasta que el SAT le manda pues un requerimiento para aclarar esas diferencias. Entonces pues se me hace algo muy bueno para validar pues cualquier diferencia antes de que la autoridad lo pudiera identificar, ¿no? Sí, es correcto, es una práctica que más que sugerencia, el contribuyente en su actuar cotidiano
sabe o en todo caso debería de saber si los sistemas de controles volumétricos están funcionando correctamente, si sus sistemas de facturación están enlazadas de manera correcta al sistema de controles volumétricos, pero si tuviese esa duda, si su sistema de controles volumétricos no le generara tal vez la confianza o tuviera alguna especie de duda por la cual intuyera a lo mejor que la autoridad pudiera percatarse, es una herramienta de la cual el contribuyente puede hacerlo de manera autocorrectiva y buscando minimizar ese riesgo, porque vamos, sabemos que la autoridad nos deja tranquilos porque no recibimos cartas de invitación, porque no nos manda actos administrativos, porque no tenemos restricción y decimos wow, estamos bien. Sí. Sin embargo, no sabemos en qué momento la situación pueda, pues no cambiar, sino que por alguna falla en el sistema de controles volumétricos, por alguna falla en el enlace con la facturación, pudiéramos estar generándole focos rojos al SAT, como comentabas hace un rato, que encriptemos el JSON o el XML y que no sepamos realmente lo que se está yendo, ¿no? Sí, por eso la recomendación siempre de estar conciliando cada mes. Claro. Toda la información, porque no solamente mandamos al SAT, sino también a la Comisión Nacional de Energía, a Pemex, los que siguen siendo franquiciatarios Pemex, etcétera, etcétera. Ahora sabemos, Nubia, que tú ya pasaste por todo ese proceso con la autoridad fiscal y eres ya una contadora autorizada para certificar, para emitir este dictamen. Aparte de ti como contadora, ¿quiénes más intervienen en hacer este tipo de trabajo? Sí, como comentaba, debe de ser un CPI. La resolución miscelánea establece que los requisitos son similares a un contador que dictamina para efectos fiscales y que está registrado dentro del SAT con las especificaciones que establece el Código Fiscal. Y también está el otro integrante que te comentaba hace un rato, que está inscrito en temas de tecnología, que puede ser un tercero, o más bien que es un tercero validado para poder revisar los sistemas de controles volumétricos. La regla 2622 es muy específica con los requerimientos de tanto de una como de la otra parte. Entonces, si la autoridad nos está dando los lineamientos, los requisitos y lo que debe de contener el dictamen pericial, pues creo que de alguna manera también nos está facilitando un poco la forma de cómo hacerlo de manera preventiva, porque nos alineamos a esos mismos requisitos, nos alineamos a esas mismas especificaciones que la autoridad solicitaría en caso de una defensa o en caso de utilizar la figura del dictamen, pero lo hacemos de manera preventiva, ¿no? Entonces, suena como una buena oportunidad para terminar de robustecer. Probablemente se podría empezar con, no sé, con ejercicios, con periodos aislados como una prueba sustantiva de auditoría, y después de ahí veríamos la confianza que esto pudiera generar en nuestros sistemas y en nuestras ventas. Creo que suena un tanto responsable manejarlo como una especie de anticiparnos y de prever para que de alguna forma, no decir que vamos a estar exentos de alguna revisión o de la mira de la autoridad, porque eso es imposible, ¿no? Mientras somos contribuyentes y tenemos RFC, estamos ahí como que en la mira, pero de alguna manera minimizar el riesgo o anticipar en caso de que pudiera haber alguna solicitud por parte de la autoridad o que hubiera una facultad de comprobación por parte de la autoridad que solicitara esa prueba, ¿no? Esta regla 2.6.2.2 pues es muy corta, ¿no? ¿Tú crees que con el paso del tiempo la autoridad vaya perfeccionando? Sabemos que esto es algo nuevo, ¿no? ¿Crees que esto se vaya pues poco a poco también implementando a lo mejor cosas que no consideró en su momento la autoridad? ¿Crees que esto se vaya todavía actualizando? Yo creo que sí, porque últimamente o la tendencia de la autoridad ha sido el que yo te aviento la carta de invitación, yo te aviento el acto de autoridad y tú me respondes y te dejo la carga de la prueba a ti. O sea, yo estoy diciendo que tú me vendiste de menos, te corresponde a ti decirme, SAT, te vendí correctamente. Entonces, en la medida del actuar de las autoridades es que te suelto el trancazo, como dijéramos, y tú me compruebas que estás correcto. Entonces yo creo que este trabajo
que es un trabajo por terceros, que no es ni por el contribuyente ni por la autoridad, pues de alguna manera están facilitando el trabajo a la autoridad. Sí. O sea, y en este sentido, pues lo que se puede hacer es entonces lo contratamos de manera anticipada, podemos buscar la manera de trabajar de manera anticipada para tener un soporte documental de que realmente estamos haciendo bien las cosas. Ya dijimos que este dictamen pues puede ser favorable para el contribuyente porque al final nos puede servir como un medio de defensa, en donde yo le pueda acreditar a la autoridad con este peritaje pues que los números que tengo son correctos, ¿verdad? En ese sentido, ¿cuál es la vigencia que va a tener este dictamen? ¿Va a ser por un año? ¿Va a ser como? Va a ser el dictamen como tal. Es de acuerdo a las especificaciones que nos solicita la autoridad, la figura como tal que aparece en esa regla. Sin embargo, el trabajo que se pudiera hacer de manera preventiva va a ser de acuerdo al ejercicio que se solicite y obviamente más que vigencia pues quedaría ahí como que la prueba documental de que se realizó en su momento, obviamente vigente para ese periodo que se revisó o esos pequeños periodos dentro de un ejercicio que se revisó. En teoría, el dictamen pericial como figura que aparece en la regla, quiero pensar que la autoridad te va a determinar alguna presuntiva o en la realización de sus facultades, te va a decir, ¿sabes qué? Del periodo de enero a diciembre del 2025 no me acreditaste estas ventas o hubo una diferencia en tus volúmenes de ciertas cantidades o de ciertos litros, entonces puedes utilizar esa figura de dictamen pericial, pero solamente el dictamen, como su nombre lo indica, pues va a ser un informe que se va a basar en el periodo que nos está requiriendo la autoridad. Ok, ya dijimos que este dictamen no es obligatorio para todos los contribuyentes, es únicamente para aquellos que estén en algún procedimiento administrativo o reciban por parte de la autoridad fiscal algún requerimiento de información o alguna situación de discrepancia, ¿verdad?, entre los números que tiene el SAT y los números que posiblemente tengamos dentro de la instalación, ¿verdad? Es correcto. Es correcto. Entonces, nada más para también aclarar al auditorio, la maestra Nubia, que también es partner de aquí de eServices, ella ya está también certificada para emitir este dictamen. Con todo gusto vamos a dejar los datos aquí en el chat para que cualquier cosa, pues estamos aquí a sus órdenes. ¿Y cuáles son los requisitos, Nubia, para obtener este dictamen? Bueno, más que para obtener el dictamen, para la realización del dictamen, la regla lo establece y pues lo vamos a copiar para el trabajo propio de anticipar. O sea, es muy específica la regla en cuanto a volumen de litros, periodo, enajenado, tipo de combustible que se enajenó, y habla específicamente de las enajenaciones. Entonces, basándonos en esos puntos o en esas especificaciones que nos determina la regla, entonces podemos hacer el trabajo que vaya alineado con esos requisitos y también comprobar cuando se trata de un trabajo parecido a lo que similar a lo que establece la regla, también quedar contentos o quedar satisfechos con las especificaciones que nuestro sistema de controles volumétricos genera, porque también en esa regla en cuestión también habla de las especificaciones que debe de tener la persona que dictamina el sistema de controles volumétricos. Y en ese sentido, Nubia, ¿ya hay una lista por parte del SAT en donde haya publicado a todos los contadores certificados para emitir este tipo de dictámenes? Sí, el Servicio de Administración Tributaria tiene una relación de la cual puede ser consultada de contadores públicos registrados, a los cuales pues se pueden hacer este tipo de trabajos, ¿no? Ahora bien, el tema del dictamen pericial de manera anticipada o de manera preventiva puede hacerse, si bien por un contador, es muy importante que pueda tener los requisitos del registro, ¿no? Sí, aquí es muy importante nuevamente reiterar que este dictamen lo elabora un contador aprobado por parte del SAT, quien pasó por un proceso de bastante certificación, extenso, etcétera. Sí, exacto. Claro.
y una vez que se certifica, está dentro de la lista del SAT y pues puede estar trabajando para emitir este tipo de dictámenes, ¿no? Porque una de las preguntas del público era justo que si en dónde se puede encontrar al técnico especializado en controles volumétricos. Pues realmente aquí, en este caso en particular, hablando del dictamen pericial, pues estamos hablando que la figura que certifica pues es un contador que efectivamente esté avalado y ya aprobado por el SAT. Sí, y para el tema de los controles volumétricos, pues ahí sí desconozco si hay, porque lo comentaba de inicio en la regla, el tercero que dictamina el funcionamiento de los controles volumétricos, pues debe de estar dado de alta y cumplir ciertos requisitos con el Instituto de Metrología y todas esas cosas, ¿no? Pues el SAT en sí no tiene un listado de los proveedores de controles volumétricos autorizados o acreditados, o sea, no existe. Más bien aquí lo que es importante verificar es que el proveedor de control volumétrico sí tenga la experiencia para este tipo de trabajo, ¿no? Dentro de AMPES, que es la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio, hay un listado de proveedores de controles volumétricos que están avalados por la asociación y ahí lo pueden revisar. Pero en sí el SAT no tiene un listado de proveedores. Como lo existe de los PACs, ¿no? De proveedores certificados para la facturación electrónica. Sí, claro, ahí sí, sí sería bueno tener una idea, como dices tú, de AMPES, por ser un organismo que de alguna manera cobija y agrupa ese tipo de proveedores, ¿no? Sí, porque en AMPES se evalúa y se revisa muy bien a la empresa antes de ponerlo a disposición como un proveedor confiable. Entonces, pues ahí hay muchas empresas que están como especialistas en materia de control volumétrico que pudieran revisar, pero como autoridades no hay una autoridad que emita un listado de cuáles empresas sí cumplen y cuáles no, claro. ¿no? Bueno, entonces en ese sentido, no sé, Nubia, si nos quisieras regalar algún comentario final, alguna conclusión del tema. Sí, claro, mira, es importante acotar o resumir este sentido, que la figura del dictamen pericial no es un trabajo ni voluntario ni obligatorio que se tenga que hacer año con año. O sea, surge en esta regla como protagonista, por así decirlo, de esta regla por primera vez en el 2026, y se hace, digamos, que como una medida para responderle a las autoridades, porque la autoridad te está dando, digamos, que esa herramienta para que tú respondas. Ok, yo te estoy determinando una presuntiva o una diferencia o una variabilidad, entonces te estoy dando esta figura para que tú me respondas. Sin embargo, nosotros podemos utilizar esa figura para efecto de anticiparnos y minimizar riesgos en cuanto a la información que le enviamos a la autoridad. Hay una pregunta si se debe de dar aviso al SAT de que se va a realizar el dictamen pericial. No, porque al final es como, volvemos a la analogía del dictamen para efectos fiscales, ¿no? El dictamen para efectos fiscales sí se avisa, pero el dictamen si yo me quiero autocorregir y quiero hacer como que revisar mis estados financieros y demás, no es necesario que yo le avise al SAT, ¿no? Sí, y aparte, bueno, si ya tenemos una invitación por parte del SAT, pues es nuestro derecho el defendernos. Claro. Y parte de la defensa es contratar a un perito especializado en la materia para que corrobore muy bien los datos que trae el SAT contra lo que traemos nosotros. Entonces, al final se vuelve también como una herramienta como derecho del contribuyente que puede acceder a este tipo de revisiones, ¿no? Es correcto. Bueno, entonces, para concluir, esto se establece en la regla 2.6.2.2 de la resolución de la miscelánea fiscal del ejercicio 2026 como una figura nueva que no es aplicable para estarlo realizando cada año. Esa es una pregunta frecuente de los contribuyentes, que si es algo que ya tenemos que hacer cada año. La respuesta es que no, es únicamente, se queda como opcional, ya sea porque recibiste una invitación por parte del SAT en donde no cuadran los números, o simple y sencillamente, como bien comentaba la maestra Nubia, tú te quieres autocorregir, tú quieres validar muy bien, que un especialista en la materia te valide muy bien toda la información que tú tienes y que has reportado al SAT. Ya también comentamos que ya hay una lista de contadores que están certificados para emitir este tipo de dictámenes. Aquí
Me encuentro con la maestra Nubia, que es una de ellas que pasó por todo este proceso y quien también puede apoyar con todo gusto. Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por este tiempo. Siempre es un placer estar aquí. Gracias a todos por haberse conectado. Contestamos ya todas las preguntas en lo que estábamos dialogando. Y bueno, pues esta grabación se queda dentro de las redes sociales de eServices y pues estamos aquí a sus órdenes. Muchísimas gracias. Saludos a todos y que tengan una excelente tarde. Claro que sí. Hasta luego.